palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe de Camino Estéreo 91.6 FM en la ciudad de Santander, capital de la provincia de Cantabria, al norte de España. Nos escuchan a través de la frecuencia 91.6. En el resto del mundo, en España, otras naciones europeas y en otros lugares donde nos escuchan también, naciones centroamericanas, en Sudamérica. Dios bendiga sus vidas. Este es el Café con Fe y esta es la palabra que compartimos y que predicamos a esta hora. Esta palabra, este mensaje queda alojado también allí en nuestro portal en www.caminoestereo.com para que usted lo escuche, luego lo comparta y disfrutemos de la palabra del Señor, que siempre, siempre es tan importante. Vamos a hablar acerca de razones para tener esperanza en Dios. La vida del creyente en Dios es una vida que está centrada en la esperanza en Él. Es decir, nuestra vida ya no depende de las circunstancias o de lo que encontramos allá afuera en el mundo. Hay un salmo hermoso que contiene 3 versos bíblicos tan especiales que nos hacen entender, estimado amigo, que nuestra vida reposa en Dios, en la esperanza que el Señor nos entrega. El Salmo 31, el verso 14, el verso 15 y el verso 16 dicen: pero yo, oh Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. En otra versión dice, en tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Y haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. Son unos versículos dicientes en cuanto a la esperanza y la confianza que usted y yo, estimado amigo, debemos tener en el Señor. Nuestra vida definitivamente tiene que reposar en las manos del Señor. Usted ve hoy en día que las personas confían en diferentes circunstancias, que ponen su esperanza y su confianza en muchas cosas. En negocios, en personajes de la vida pública, personajes políticos, en las estadísticas, en las noticias, en los negocios, en las empresas, en las redes sociales, bueno, en todas las cosas en las que se mueve hoy en día el mundo. Pero nosotros confiamos en el Señor. Ahora, hay que decir que la mayoría de las personas son una mezcla de emociones y experiencias, y es lo que vivimos por estos días, lo que encontramos por estos días. Mezcla de emociones y de experiencias. Lo bueno, lo malo, lo feo, vienen con regularidad a la vida de una persona. Ahora, la clave está en lo que hacemos con esos sentimientos y esas experiencias, porque todos las tenemos. Somos humanos, estamos en un cuerpo, estamos en carne, y esta carne tiene esas emociones y esas experiencias. Ahora, ¿cómo influye el ser creyente en la forma en que vemos nuestro mundo? En especial cuando nos enfrentamos a preocupaciones o cuando nos enfrentamos a dolor. Hay un libro, leía la introducción de un clásico de una escritora y una hermana en Cristo que se llamó Corrie ten Boom. Una mujer que cuenta su testimonio, una mujer creyente
que tuvo que vivir la persecución judía, y en su libro El refugio secreto, ella contaba una historia que tiene que ver mucho con lo que queremos compartir en este momento. Y ella cuenta que ella esperaba con mucha ansiedad el primer viaje en tren. Necesitaba viajar en tren, pero le faltaba mucho para ese viaje en tren. Entonces ella, con regularidad, iba a ver a su papá y le preguntaba a su papá si tenía los tiquetes, los billetes de tren, los boletos. Y una y otra vez le decía que si los tenía. El problema que tenía ella, cuenta en esa anécdota, era la falta de confianza en su papá, porque ella creía que él podría olvidar comprarlos o distraerse en cualquier actividad y no tener los billetes o los tiquetes para tomar ese tren. Ella tenía un problema de confianza. Ella no creía que él se podría ocupar de lo que ella necesitaba en ese momento, y a ella le preocupaba que se perdieran esos boletos y que de alguna manera ella no lo tendría en la mano el día que le tocara viajar. Ella cuenta en su libro que Dios le enseñó esa lección, que Dios no entrega el tiquete o el boleto o el billete de viaje el día que hacemos el viaje. El Señor da el boleto ese día, el día que se hace el viaje, y no antes. Es decir, la confianza en Dios debe ser tal que debemos confiar en que Él entregará la bendición el día señalado. Querido amigo, hermano, en nuestro peregrinar en esta vida para el creyente, hay que decir que hay páginas, momentos de dolor. Tristemente se ha predicado últimamente de una vida supravictoriosa, es decir, se enseña erradamente que la vida del creyente tiene que vivir en una bendición constante y en una prosperidad constante y en un éxito constante. Eso no está bien, porque la Biblia dice que el cristianismo también es sufrir, que el cristianismo es dolor, que el cristianismo es entregar nuestra vida, que el cristianismo es tomar nuestra cruz y seguirle, que el cristianismo es negarnos a nosotros mismos. El cristianismo es negación. El cristianismo es sufrir, es pagar un precio. Ese es en realidad el cristianismo que nos presenta la Escritura. De bendición, claro que es de bendición, porque tenemos la vida eterna y Él nos salvó. Entonces, en ese peregrinar a través del dolor o de la decepción o de la pérdida de un ser querido tal vez, o de los fracasos personales, nosotros como cristianos podemos aprender que eso es cierto, pero que por encima de todo esto debemos confiar en Él. El día que hacemos el viaje del tiempo a la eternidad, el día que partamos con el Señor, si conocemos a Cristo, Él nos dará el boleto de salvación. Si ese día fuera hoy, ese billete de viaje está en camino. Si no es así, ¿de qué sirve permanecer despierto y dejar que sus emociones, que mis emociones, nos controlen? Y que nuestras preocupaciones se acumulen sobre nuestra vida. Nosotros no estamos como siervos o como esclavos de fuerzas impersonales, no. Nosotros no estamos en las manos de las circunstancias o de las estadísticas. Nosotros como hijos de Dios estamos en las manos de nuestro Dios amoroso, que nos lleva a recordar que podemos tener paz en tiempos de dificultad. Nuestros años, nuestros tiempos
están en manos del Señor. Por eso abrimos leyendo el Salmo 31. Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, dice esa palabra. En tu mano están mis años, dice otra versión. Es una afirmación para recordarnos a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que a pesar de lo que ocurre, de las dificultades, nosotros estamos bajo el cuidado de un Dios poderoso. Cuando usted lee el Salmo 31, en los primeros versículos de ese salmo, el rey David está angustiado. Ese es un salmo de David. Y a medida que usted sigue haciendo la lectura de este salmo, pareciera que uno encuentra una posición de confianza. Pero unos versículos más adelante, entra como en un estado de angustia el salmista. Ese ciclo de dolor, ese ciclo de alegría, no es una experiencia inusual para el peregrino cristiano, porque somos peregrinos. Nosotros no somos habitantes de este mundo, somos peregrinos en este mundo. A veces la desilusión, el malestar, es bastante común en el camino de la fe. Pero el Señor es tan grande, estimado amigo, tan especial, que un día plasmó de sus labios las palabras del Señor Jesús cuando dijo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, y yo los haré descansar. Y dijo el Señor: tomen mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es nuestra seguridad, en realidad, estimado amigo. Nuestros años, sean cortos o sean largos, tengamos riqueza o tengamos pobreza, estemos afligidos o muy gozosos, tristes o felices, nuestra vida está en manos del Señor. El Señor nos dará buenas obras para hacer cada día. Y en nuestro último día, el cristiano dice: el Señor me llevará a salvo al lugar donde estaré infinitamente con Él. Esa es nuestra esperanza. No tiene que ser ninguna otra. Que de tu cabeza salgan los pensamientos triunfalistas, que enseñan que el creyente debe tener opulencia o riquezas. No. Ahora, no quiere decir esta palabra que el Señor no le pueda bendecir con riqueza, con prosperidad, con abundancia. Será una bendición si llega a su vida y a sus manos de mano del Señor, y usted las debe aprovechar, debe gozarse, pero también debe ayudar y servir al Señor con esto. Quiero decirle que la Biblia reconoce las emociones que usted y yo vivimos. El dolor es un ejemplo de una emoción que puede abrumar a una persona y que le puede abrumar al máximo. Tal vez usted conozca esa experiencia. Tal vez usted la esté viviendo en este momento. Necesitamos tener esa confianza en el Señor y reconocer que nuestras emociones también Él las conoce. Nuestras emociones como el dolor, como el miedo. Bueno, el apóstol Pablo escribió sobre la experiencia cercana a la muerte de Epafrodito, que era su hermano en Cristo. Y él escribe en Filipenses diciendo que Epafrodito había estado enfermo y que había estado a punto de morir. Pero escribe Pablo que el Señor tuvo misericordia de él, y que no solamente de Epafrodito, sino también de Pablo, porque dice: también tuvo misericordia de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El gran Pablo, el Pablo escritor, el Pablo precursor del Evangelio a los gentiles, estaba diciendo que daba gracias al Señor porque no se llevó a Epafrodito, su hermano en Cristo, sino la tristeza hubiera sido mayor, porque ya vivía tristezas. Esa idea de perder a su hermano Epafrodito
rompió el corazón de Pablo. Él comprendió que la muerte, bueno, no era el final. Lo sabía Pablo, pero también reconoció que experimentar la pérdida de su amigo era doloroso, porque era humano y porque también experimentaba el dolor, la dificultad, la tristeza, la incertidumbre. El dolor es duro cuando algo se ha perdido. También sabemos que el dolor es una realidad y puede venir en cualquier momento. Las Escrituras hablan de manera clara. Una realidad que un día será redimida por un gozo mayor, dice la Escritura, pero sabemos que el dolor es una realidad. Y es una realidad que el Señor Jesús conoció de primera mano. Sintió dolor en su alma, pero también dolor en su cuerpo. Las últimas 24 horas del Señor estuvieron cargadas de dolor. Si usted lee la Escritura, lo ha leído tal vez, lo ha visto, conoce. Las últimas horas del Señor Jesús fueron muy tristes, muy dolorosas. Fue traicionado, fue negado, sus amigos le abandonaron. Pasó un momento de dolor cuando recibió la copa de la ira del Señor en el Getsemaní. Fue aprisionado, fue traicionado, luego fue apresado, fue afligido, azotado. Y en la cruz del Calvario terminó. Tanto dolor. Querido hermano, el Señor permite que el dolor y la esperanza coexistan, que vivan juntos. Hay un ejemplo claro y usted lo ha leído. Mientras el Señor Jesús estaba junto a la tumba de su amigo Lázaro, Él, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se entristeció con los que se habían reunido allí. Él iba a resucitar a Lázaro, lo sabía. Por eso no llegó cuando él estaba enfermo, sino esperó que él muriera para mostrar su poder. Y aunque el Señor Jesús en esa escena, estoy hablando de Juan capítulo 11, cuando está a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, porque Lázaro ya estaba en una tumba, ya le habían sepultado, él lloraba, porque sinceramente el Señor estaba triste en ese momento. El misterio de esa escena es que el Señor Jesús se identificó con los que estaban allí, con sus amigos, con las hermanas de Lázaro, con Marta y con María. Y Él derramó lágrimas genuinas por la pérdida de su amado amigo. Usted escuchará comentarios acerca de esta palabra cuando dicen, pero el Señor Jesús, ¿por qué lloraba si lo iba a resucitar? ¿Sabes por qué? Porque también tenía emociones como las tuyas y como las mías. Porque experimentó la muerte de su ser querido, de su amigo. Experimentó la pérdida de un ser amado, aunque luego le resucitaría. Pero esa experiencia la vivió el Señor Jesús. Y la vivió el Señor Jesús para que usted y yo entendamos que Él también vivió el dolor. El Señor Jesús derramó lágrimas genuinas, lo que se convierte en uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿verdad? Jesús lloró. El verso 35 de Juan 11. La Biblia nos presenta la realidad de la victoria de Cristo sobre la muerte y la tumba. La Biblia no nos llama a una vida de, ¿cómo llamarlo?, de triunfalismo, sino que las lágrimas, por ejemplo, en los creyentes, son apropiadas. Los cristianos son más sensibles. Los cristianos sensibles por el Espíritu de Dios lloran de alegría, de gozo o de tristeza. Lloramos
y nos quebrantamos y nos afligimos o nos gozamos porque la gracia de Dios está en nosotros y esa gracia del Señor ha ablandado nuestro corazón y ha puesto sensibilidad en nosotros. A veces personas que tienen familiares y esos familiares murieron en Cristo, eso como que aligera la carga, pero no quita la angustia o el dolor de perder un ser querido. Y ese dolor cesará hasta que el día del Señor llegue y encontremos consuelo. La Biblia dice que el Señor Jesús vivió esto, el dolor, la desesperanza. Isaías 53, usted ha leído ese versículo. Despreciado fue, desechado de los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos, dice la Escritura. Fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción. El Señor vivió la aflicción, el dolor. Cuando vemos este verso como nuestro ejemplo, cuando vemos que el Señor Jesús es la resurrección y la vida, como dice la palabra, mientras lo miramos por la eternidad, sabemos que esa esperanza tiene que renacer en nosotros, tiene que reinar en nuestros corazones, aun cuando existen preocupaciones, dolor, incertidumbres, aun cuando esto ocurre, estimado amigo, confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas, confiemos en lo que Él está haciendo en nosotros. Tenemos planes, nuestros planes son frágiles. Queremos o planeamos muchas cosas. ¿Cuántas veces tú has planeado algo y no ha salido? Son planes frágiles. Estudiar fuera, cambiar de trabajo, mudarse. Bueno, tantas cosas. ¿Cuántas veces esos planes son aplastados por otras realidades? La vida a veces no es lo que esperamos. ¿Quién se esperaba que hace algún tiempo llegara una pandemia? Nadie se esperaba. Pero son cosas que vienen. Para muchas personas la vida sigue un plan que se da por sentado como si estuviera predestinado. La vida a veces toma rumbos inesperados. A veces los planes nos fallan, ¿verdad? No nos salen. Pero ¿qué se hace cuando esos planes o lo que nosotros hemos calculado no sale, fracasan? ¿A dónde vamos cuando las cosas no salen como habíamos calculado? ¿Cómo vivimos? Quedamos como en el aire, ¿verdad? Pero quiero decirle que las promesas del Señor brillan, trascienden, aun cuando nuestros planes fallan. El plan de vida estándar, podríamos llamarlo así, está ligado a lo que normalmente creemos que puede ocurrir: casarnos, ser padres, vivir en la familia, planes, ¿verdad? Recuerde la vida de Abraham. Recuerde la vida de los patriarcas de la fe, los patriarcas de la Biblia. No todos los planes que tenían salieron. Sufrimientos continuos, sueños no realizados. El caso de Abraham, Sara, que se les había prometido un hijo, pero el hijo no llegaba. La promesa de que Sara se convertiría en una mamá, no solo de un hijo, sino de una descendencia, se lo había dicho Dios. Las promesas de Dios brillan. Escuche esto y aprenda esto y aprendámoslo. Que las promesas del Señor brillan cuando nuestros planes fallan. Nuestros planes fallan, pero las promesas de Dios permanecen. Es difícil no sentirse mal cuando las cosas a veces salen para otros, pero no para nosotros. ¿Cuántas veces gente le ha dicho al Señor: pero ¿por qué a esa persona?
¿Por qué él tiene? ¿Por qué él es bendecido y yo no recibo? ¿Le ha pasado? Las promesas de Dios permanecen aun cuando sus planes no salgan. Es difícil creer en las promesas de Dios, pero esas promesas de Dios son dignas de toda nuestra confianza. No siempre es fácil. A veces las cosas no salen, entonces como que se pone todo más complicado para confiar en las promesas de Dios. Esas promesas de Dios desafían nuestra manera de ver la realidad. ¿Quién cree que Dios puede sacar vida de un útero estéril? Y así ocurrió con Sara. El Señor lo hizo. El Señor fue fiel. Puede ser difícil, estimado amigo, creer en las promesas de Dios, pero las promesas de Dios deben tener toda nuestra confianza, y eso se llama fe. Dios, por ejemplo, llamó a Abraham a dejar todo lo que había conocido, a sacrificar su casa, su hogar, todos los planes de vida que tal vez tenía, todo por esa promesa que parecía imposible. Pero a pesar de lo difícil que era, por eso Abraham es el padre de la fe, porque lo creyó. Salió sin saber a dónde iba, creyó. Tenía unos planes y el Señor le cambió los planes. ¿Te ha pasado que has planeado algo para tu vida y el Señor te cambia los planes? Pablo tenía un plan, Dios le cambió los planes. Por eso a veces los planes fracasan, porque no son los planes de Dios, son los nuestros. Entonces, lo mejor que podemos decir es: Señor, cumple tu propósito en mí y gobierna mis planes, y que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Cuando todos esos planes fracasan, tenemos un futuro que desconocemos, pero es ahí donde se debe levantar la esperanza en el Señor. Cuando usted, por ejemplo, se quedó sin trabajo, ocurrió algo que había planeado, no salió. En esos momentos difíciles de miedo, ¿son difíciles? ¿O es difícil confiar en las promesas de Dios? Pero son más dignas que nuestra confianza. Aun cuando Abraham eligió el miedo sobre la fe, muchas veces el Señor le demostró que sus promesas no se rompían. Escuche esto: las promesas del Señor no se rompen, por imposibles que parezcan, o por infieles que nosotros seamos, porque somos infieles. Por eso la Biblia dice que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Esas promesas de Dios son tan seguras que vale la pena poner nuestra esperanza ahí. Cuando temamos que nuestros planes futuros no se cumplirán, aferrémonos a la promesa de Dios, a su voluntad, a su soberanía para nosotros. Dios puede llamarnos a crucificar nuestros planes. ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Cuáles son tus planes de vida hoy? Mira, pregúntale al Señor si esos planes también son los de Él. Siempre será mejor aprender a vivir de acuerdo a sus promesas y a su voluntad, y no a nuestros planes. Es interesante que Abraham, por ejemplo, en realidad nunca disfrutó de las bendiciones de la promesa de Dios. Al final de su vida, tenía algunos hijos, pero nada comparado con lo que se iba a dar más adelante, con la nación prometida, el pueblo de Israel. Cuando usted se da cuenta al final de la vida de Abraham, lo que tenía de la tierra prometida era una pequeña parcela que sirvió de sepultura cerca de Hebrón. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que Abraham sepultó a Sara, su esposa, en una cueva en Macpela, en Hebrón, tierra de Canaán. Los compró para poder sepultar a su esposa.
Desde afuera, Abraham y Sara murieron como muchos, con sueños no realizados. Pero en realidad ellos murieron como muere un cristiano o debe morir un cristiano, en fe, con una confianza inquebrantable en las promesas del Señor, no por las bendiciones terrenales, que las necesitamos, pero Dios va mucho más allá. ¿Lo podemos entender? Es nuestra necesidad y obligación entenderlo. En ninguna parte de la Biblia el Señor promete las bendiciones terrenales del trabajo, del matrimonio, de los hijos. Tampoco en ninguna parte de la Biblia promete cambiar nuestra situación de vida. Él puede hacerlo. Podemos orar por esto. Pero lo que Él promete es mucho mejor. Promete toda bendición espiritual en Cristo. Su elección incondicional. El hecho de que nos adoptó como hijos. De que hubo redención con su sangre para nosotros. De que nos perdonó. De que nos entregó, puso su espíritu en nosotros. Eso es más especial que cualquier otra cosa. Pero todos decimos, Señor, mis necesidades sí, y Él las conoce. Para muchos les parece imposible que los planes de Dios o las promesas de Dios puedan ser mejores que sus propios planes. ¿Sabes por qué? Porque aún hay egoísmo en nosotros. Creemos que lo que sea que Él nos da nunca podrá satisfacernos más que los planes que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque todavía somos egoístas. Porque todavía caemos en esto. Nos creemos más. Porque todavía queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Porque calculamos mal, hacemos mal las cuentas. Porque empezamos a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios planes. Pero este es el tiempo de que digamos, Señor, ya no quiero hacer mis planes. Toda la vida haciendo mis planes y fracasando. Ahora quiero tener la esperanza y hacer lo que tú digas que yo debo hacer. Cuando nuestros planes fracasan, nosotros vivimos de acuerdo a la promesa de Dios de que Él proveerá para nuestras necesidades. ¿Lo creemos? Cuando nuestros planes, cualquiera que sean, son aplastados, fracasan, ¿vivimos de acuerdo con la promesa de Dios de que nada nos separará de su amor? Cuando nuestros planes para nuestros hijos ya no estén o no salgan como queremos, ¿creemos que el Señor nos puede dar, como dice la palabra, 100 veces más en este tiempo? Eso lo dice la Escritura. ¿Lo creemos? Cuando nuestros planes para un nuevo comienzo, para un recomenzar o una segunda oportunidad en la vida se nos escapan de las manos, ¿vivimos según la promesa de Dios de una vida nueva, una vida en identidad con Cristo? De verdad que nos cuesta todavía. Querido amigo, querido hermano, nuestra vida no depende de tus planes. Algunos dirán, pastor, pero no planeo lo que voy a hacer. No se trata de eso. Se trata de que tu vida, con todos tus planes y con todo lo que tengas en tu corazón, estén centrados en Él. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 19, verso 21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Por eso la mejor oración hoy es decirle, Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, ya no quiero mis propios planes, porque en mis propios planes cometo errores, porque en mis propios planes solamente levanto globos. ¿Le ha pasado que usted planea y en un momento en planear sus cosas usted vuela? Pero lo mejor es decirle, Señor,
aquí están mis tiempos, en tu mano pongo mis tiempos. Confío en ti, mi confianza, mi esperanza la pongo en ti. Le aseguro que el Señor piensa en usted. Le aseguro que el Señor tiene su vida en sus manos y que nada se escapará. ¿Por qué no oramos en estos segundos y nos sometemos a su voluntad? Y reconocemos que nuestros planes fracasan, que nuestros cálculos fracasan. Y que entonces recurrimos a Él. Y hoy queremos recurrir a Él para tomarnos de su esperanza y vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. Padre, perdónanos por querer hacer nuestros planes siempre y no incluirte. Señor, eso es necio, eso es pecado. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, no en el hombre, no en un plan trazado por nosotros mismos, sino en lo que tú nos muestras, Señor. Perdona nuestra necedad, nuestra terquedad. Perdona por caminar en nuestra propia opinión, haciendo cálculos humanos y dejar de lado la esperanza, la confianza en ti y tu voluntad. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a aferrarnos a tu voluntad y a no hacer nada, Señor, que esté fuera de tu voluntad. Señor, hemos aprendido la lección. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.